Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento. ¿Qué es el apadrinamiento? Alcohólicos Anónimos comenzó con el apadrinamiento. Cuando Bill W., sobrio desde hacía pocos meses, estuvo aquejado de un fuerte impulso de beber, se le ocurrió esta idea: necesitas a otro alcohólico con quien puedas hablar. Necesitas a otro alcohólico tanto como él te necesita a ti. Encontró al Dr. Bob, que había estado esforzándose, desesperadamente y sin éxito, por dejar de beber, y de la necesidad que tenían en común, nació Alcohólicos Anónimos. No se empleaba en aquellos días la palabra padrino, no se habían escrito los 12 pasos. No obstante, Bill llevó el mensaje al Dr. Bob, quien, a su vez, protegió su propia sobriedad apadrinando a otros muchos alcohólicos. Ambos cofundadores descubrieron que al compartir, se podrían enriquecer inmensamente sus propias vidas sobrias. ¿Qué quiere decir Alcohólicos Anónimos con la palabra apadrinamiento? Para hacerse socio de algunas organizaciones, hay que tener un patrocinador, una persona que responde por usted y respalda su candidatura para ser miembro. Sin duda alguna, no es así en Alcohólicos Anónimos. Cualquier persona que desee dejar de beber puede juntarse con nosotros. En Alcohólicos Anónimos la persona que apadrina y la que es apadrinada se encuentran como iguales, como lo hicieron Bill W. y el Dr. Bob. Esencialmente, el apadrinamiento se practica así: un alcohólico que ha hecho algunos progresos en el programa de recuperación, comparte esta experiencia de una forma continua y personal con otro alcohólico que está esforzándose por alcanzar o mantener la sobriedad por medio de Alcohólicos Anónimos. Cuando empezamos a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, puede que estemos desorientados e inquietos y que nos sintamos mal. Aunque la gente en las reuniones responde de buena gana a las preguntas que hacemos, esto no es suficiente, se nos ocurren otras preguntas entre una reunión y otra. Descubrimos que necesitamos un apoyo íntimo y constante mientras empezamos a aprender a vivir en sobriedad. Así que escogemos a un miembro de Alcohólicos Anónimos con quien podamos sentirnos cómodos, una persona con quien podamos hablar abiertamente y con confianza. Y le pedimos a esta persona que sea nuestra madrina o padrino. Ya sea usted un principiante incómodo con la idea de molestar a alguien, o un miembro que tiene alguna experiencia en Alcohólicos Anónimos, que ha estado tratando de hacerlo solo, el apadrinamiento está a su alcance solo con pedirlo. Le exhortamos: no se entretenga. Los alcohólicos recuperados en Alcohólicos Anónimos quieren compartir lo que han aprendido con otros alcohólicos. Por experiencia sabemos que nuestra propia sobriedad se fortalece cuando se la brindamos a otra persona. El apadrinamiento puede significar también la responsabilidad que tiene el grupo, en su totalidad, de ayudar al principiante. Hoy en día, cada vez más alcohólicos llegan a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos sin haber tenido ningún contacto con Alcohólicos Anónimos. No han llamado a ningún intergrupo local u oficina central de Alcohólicos Anónimos, ningún miembro les ha hecho una visita de paso 12. Así que, especialmente para los principiantes de este tipo, los grupos de Alcohólicos Anónimos admiten la necesidad de prestar, de alguna manera, la ayuda del apadrinamiento. En muchos grupos de éxito, el apadrinamiento es una de las actividades más importantes organizadas por sus miembros. La responsabilidad del apadrinamiento no está codificada, es informal. Sin embargo, es una parte esencial del enfoque de Alcohólicos Anónimos sobre la recuperación por medio de los 12 pasos. El apadrinamiento puede ser una relación de larga duración. Esperamos que este folleto conteste algunas preguntas que se hacen frecuentemente sobre el apadrinamiento, una calle, por así decirlo, de doble sentido,
Las preguntas de los que buscan un padrino o una madrina, de los miembros que quieren compartir su sobriedad por medio del apadrinamiento, y de los grupos que desean desarrollar la actividad del apadrinamiento. Ver qué procedimientos puede establecer un grupo para apadrinar a nuevos miembros, página 23. Para la persona que busca un padrino o una madrina. ¿En qué se diferencia el apadrinamiento de las visitas de paso 12? Una visita de paso 12, visitar a un alcohólico que ha solicitado ayuda y hablar del programa de Alcohólicos Anónimos con él o ella, puede resultar en el comienzo del apadrinamiento, pero, en sí misma, no es necesariamente apadrinamiento. El apadrinamiento, que se caracteriza por un interés continuo por otro alcohólico, a menudo se desarrolla cuando el posible miembro quiere ser ayudado, admite que tiene un problema con la bebida y decide tratar de conseguir la sobriedad como solución. El apadrinamiento es una labor de paso 12, pero también es una responsabilidad continua de ayudar a la persona que recién llega a adaptarse a un modo de vivir sin alcohol. ¿Cómo ayuda el apadrinamiento al principiante? Le asegura que hay, por lo menos, una persona que comprende perfectamente la situación y que se preocupa, una persona a quien puede recurrir, sin tener vergüenza, cuando se plantean preguntas o problemas referentes al alcoholismo. Cuando un principiante necesita amistad compasiva y comprensiva, el apadrinamiento se la brinda. El apadrinamiento sirve también de enlace, haciendo posible que la persona que recién empieza conozca a otros alcohólicos en su grupo base y en otros grupos que puede visitar. ¿Cómo se debe escoger un padrino o una madrina? Como todo en Alcohólicos Anónimos, el sistema de emparejar a un recién llegado con un padrino es informal. A menudo, el principiante simplemente aborda a un miembro más experimentado, que le parece compatible, y le pide que sea su padrino o madrina. La mayoría de los alcohólicos anónimos se alegran de recibir tal solicitud. Un viejo refrán de Alcohólicos Anónimos dice, quédese con los ganadores. Es lógico buscar el compartir de experiencia con un miembro que, según parece, está aplicando con éxito el programa de Alcohólicos Anónimos en su vida cotidiana. No hay reglas específicas, pero probablemente, para apadrinar bien, la persona debe haberse mantenido sobria un año por lo menos y estar disfrutando de la sobriedad. ¿Deben el padrino y el principiante ser tan parecidos como sea posible? Frecuentemente, una principiante se siente más cómoda con una madrina que ha tenido experiencias parecidas y que se interesa por cosas parecidas. No obstante, muchos miembros de Alcohólicos Anónimos dicen que a ellos les han ayudado mucho madrinas o padrinos que eran completamente distintos de ellos mismos. Posiblemente, es porque así se puede enfocar la atención en las cosas más importantes que todo padrino y recién llegado tienen en común. El alcoholismo y la recuperación en Alcohólicos Anónimos. La experiencia de Alcohólicos Anónimos sugiere que es mejor si los hombres apadrinan a los hombres y las mujeres a las mujeres. Esta costumbre normalmente ayuda a nuestros miembros a mantenerse enfocados en el programa de Alcohólicos Anónimos. Algunos gays y lesbianas creen que es más apropiado tener un padrino del sexo opuesto por razones similares. ¿Es necesario que el principiante esté de acuerdo con todo lo que dice el padrino? No. Si las ideas del padrino le parecen al principiante raras o confusas, más vale que lo diga y que le haga preguntas. La relación que tienen debe permitir que hablen entre sí con toda franqueza. Es sencillo el programa de Alcohólicos Anónimos, pero, al principio, a muchos de nosotros no nos lo pareció. A menudo, aprendimos haciendo preguntas en reuniones cerradas o, especialmente, en conversaciones con nuestro padrino o madrina. ¿Y si el padrino o madrina no está disponible cuando se le necesite? Es el programa de Alcohólicos Anónimos entero, no el apadrinamiento, lo que mantiene la sobriedad del recién llegado.
El apadrinamiento es sencillamente el modo más eficaz que conocemos de iniciar a los principiantes en el programa y ayudarlos a seguir en Alcohólicos Anónimos. De manera que disponemos de otros recursos cuando no podemos ponernos en contacto con nuestro padrino. Podemos llamar por teléfono a otros miembros, asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos, hacer una llamada o visita a la oficina de Alcohólicos Anónimos o club para alcohólicos sobrios más cercanos. O leer la literatura de Alcohólicos Anónimos para encontrar soluciones a casi todo problema que nos esté inquietando. ¿Puede un principiante tener más de un padrino? Muchos son de la opinión que es mejor que el principiante tenga un solo padrino o madrina. Escoger a una sola persona sirve para evitar el peligro de que el principiante vaya de un padrino a otro hasta que le den el consejo que él o ella quieren oír. ¿Puede una principiante cambiar de madrina? Siempre somos libres de elegir a otra persona con quien nos sentimos más cómodos, especialmente si creemos que nos va a ayudar más a desarrollarnos en Alcohólicos Anónimos. Si un principiante ha sido tratado y adoctrinado en un programa de alcoholismo fuera de Alcohólicos Anónimos, ¿necesitará todavía un padrino en Alcohólicos Anónimos? ¿Se debe abordar este caso de una manera especial? Los programas para el alcoholismo del gobierno, de la industria y de otras agencias envían más y más alcohólicos a Alcohólicos Anónimos. Estos principiantes usualmente vienen a nosotros en un estado físico de sobriedad, habiendo llegado a una etapa más avanzada de recuperación que la de los principiantes temblorosos del pasado. Ya pasaron por la desintoxicación y han superado el impulso físico de beber. Pero puede que subsista la obsesión mental por el alcohol y, según creen la mayoría de los grupos de alcohólicos anónimos que han recibido principiantes de esta índole, el apadrinamiento debe ser efectuado tan pronto como sea posible. Para ayudar al principiante a superar dicha obsesión. La persona que recién llega puede tener ya algunos datos médicos sobre la enfermedad del alcoholismo. Pero, como lo vemos nosotros, aprender sobre el alcoholismo en un escenario institucional es algo distinto de vivir en sobriedad en un mundo donde la gente bebe. La persona que apadrina está lista para compartir la experiencia que ayuda al principiante a hacer frente a esta situación. La experiencia personal de esta persona puede facilitar que el principiante aprenda a aplicar los principios de Alcohólicos Anónimos en su vida cotidiana, como lo hace todo principiante que llega a la puerta de Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda. ¿Puede ser demasiado tarde para buscar un apadrinamiento? No. Incluso los que han sido miembros de la comunidad desde hace muchos años descubren que encontrar a alguien que apadrine bien, hablar francamente y escuchar, pueden abrir, como nunca, las posibilidades del programa. A la mayoría de los miembros de Alcohólicos Anónimos les parece que el apadrinamiento es una parte vital de su continuo desarrollo y progreso en la recuperación, incluyendo las personas que llevan mucho tiempo sobrias. El apadrinamiento puede ser la solución para la persona que ha podido alcanzar la sobriedad solamente a intervalos o ha asistido a las reuniones de una manera ocasional y no ha dado realmente el primer paso. Para una persona así, una madrina que tenga una buena base en la sobriedad en Alcohólicos Anónimos puede tener una importancia decisiva. Aunque nos hayamos mantenido sobrios durante muchos años, frecuentemente nos podemos beneficiar de pedirle a un amigo de Alcohólicos Anónimos que sea nuestro padrino. Quizás nos sintamos descontentos o estemos sufriendo emocionalmente porque nos hemos olvidado de que el programa de Alcohólicos Anónimos nos ofrece un nuevo modo de vivir y no solo la posibilidad de liberarnos del alcohol. Con la ayuda de una madrina o padrino, podemos utilizar el programa de Alcohólicos Anónimos al máximo, cambiar de actitud y, mientras lo hacemos, llegar a disfrutar completamente de nuestra sobriedad. Para la persona que quiere apadrinar. ¿Cómo ayuda el apadrinamiento a la persona que apadrina?
El apadrinamiento fortalece la sobriedad del miembro más antiguo. El compartir la sobriedad le hace más fácil a la persona vivir sin alcohol. Al ayudar a otros, los alcohólicos descubren que se ayudan a ellos mismos. El apadrinamiento ofrece también la satisfacción que se deriva de hacerse responsable de otra persona. Satisface una necesidad que tienen la mayoría de los seres humanos de ayudar a otros a salvar dificultades. ¿Puede cualquier miembro ser padrino o madrina? No hay una clase o casta superior de padrinos en Alcohólicos Anónimos. Todo miembro puede ayudar al principiante a enfrentarse con la vida sin recurrir al alcohol de ninguna forma. La costumbre de Alcohólicos Anónimos sugiere una sola limitación: el apadrinamiento debe evitarse siempre que un enredo amoroso pueda surgir entre padrino o madrina y un ahijado o ahijada. Nosotros, los miembros de Alcohólicos Anónimos, no importa cuánto tiempo nos hayamos mantenido sobrios, seguimos siendo seres humanos en todo, y estamos sujetos a emociones que nos pueden desviar de nuestro objetivo primordial. ¿Cuándo está listo un miembro para la responsabilidad del apadrinamiento? Nuestro objetivo primordial es llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico que aún sufre. Los miembros de Alcohólicos Anónimos que han practicado los pasos de Alcohólicos Anónimos como forma de lograr la sobriedad suelen encontrarse en la mejor situación para compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Los padrinos y madrinas que han tenido el mayor éxito son las personas que han sido miembros durante un tiempo lo suficientemente largo para tener una buena comprensión del programa de Alcohólicos Anónimos resumido en los 12 pasos. Muchos de nosotros creemos que es acertado pedir consejo a nuestros propios padrinos acerca de cuándo podremos estar preparados para asumir la responsabilidad de apadrinar a otro alcohólico. El miembro que se ha mantenido sobrio durante años o meses, normalmente, pero no siempre, puede trabajar con los principiantes más eficazmente que el miembro cuya experiencia se limita a unas pocas semanas o días. Por eso, la duración de la sobriedad es un factor, pero no el único factor, para el apadrinamiento exitoso. Es de igual importancia que la persona que apadrina tenga la capacidad de comprensión, paciencia y la disposición de dedicar su tiempo y sus esfuerzos a los nuevos miembros. ¿Qué hace y no hace un padrino o madrina? Una madrina o padrino hace todo lo posible, dentro de los límites de sus conocimientos y su experiencia personal, para ayudar al principiante a alcanzar y mantener la sobriedad por medio del programa de Alcohólicos Anónimos. Muestra con su conducta actual y con su historia con la bebida, lo que el programa de Alcohólicos Anónimos ha significado para ella o él. Anima a la persona nueva a asistir a distintos tipos de reuniones de Alcohólicos Anónimos y le ayuda a hacerlo, para que pueda enterarse de diversos puntos de vista e interpretaciones del programa de Alcohólicos Anónimos. Sugiere que la persona nueva tenga amplitud de ideas referentes a Alcohólicos Anónimos, si no está segura, al principio, de ser o no ser alcohólica. Presenta al principiante a otros miembros, especialmente aquellos que puedan tener alguna afinidad profesional o social. Procura que el principiante conozca las publicaciones de Alcohólicos Anónimos, en particular el libro grande, 12 Pasos y 12 Tradiciones, como lo ve Bill. Viviendo sobrio, nuestra revista La Viña y los folletos apropiados. Está a la disposición del principiante cuando tenga problemas especiales. Analiza el sentido de los 12 pasos y destaca su significación. Insta al principiante a que participe en las actividades del grupo tan pronto como sea posible. Inculca al principiante la importancia de todas nuestras tradiciones. Recalca la relevancia y el valor espiritual del anonimato tanto en las relaciones personales individuales como ante los medios de comunicación públicos, incluidos los medios sociales. Para más información consulte el folleto Comprendiendo el Anonimato.
Trata de dar al principiante una visión general del ámbito de Alcohólicos Anónimos, fuera del grupo mismo, y llama la atención del principiante sobre la literatura de Alcohólicos Anónimos que trata de la historia de la comunidad, los 3 legados, la estructura de servicio, y la disponibilidad de Alcohólicos Anónimos en todas partes del mundo. Donde quiera que vaya el principiante. Explica el programa a los parientes del alcohólico, si le parece útil hacerlo, y les habla de los grupos de familia Al-Añón y Al-Ateen. Sin vacilar, dice no sé cuando no sabe, y ayuda al principiante a buscar una buena fuente de información. El padrino anima al principiante a trabajar con otros alcohólicos tan pronto como sea posible, y, a veces, empieza llevando a la persona nueva a las visitas de paso 12 que hace. Nunca hace un inventario del principiante, salvo que se le pida. Nunca intenta imponer sus propias ideas al principiante. Un buen padrino que es ateo no intenta persuadir a un principiante religioso a que renuncie a la fe. Una madrina religiosa tampoco discute asuntos teológicos con una principiante agnóstica. No pretende saber todas las soluciones. No hace como si siempre tuviera razón. Un padrino de Alcohólicos Anónimos no ofrece servicios profesionales como los suministrados por consejeros o miembros de las comunidades jurídica, médica o de asistencia social, pero a veces puede ayudar al principiante a obtener ayuda profesional del tipo que Alcohólicos Anónimos no proporciona si la necesita. Enfatiza lo importante que es que Alcohólicos Anónimos sea un lugar seguro para todos los miembros y anima a estos a familiarizarse con el material de servicio de la Oficina de Servicios Generales, tal como la seguridad en Alcohólicos Anónimos, nuestro bienestar común. El padrino subraya el hecho de que lo importante es el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y no la personalidad o la posición del padrino. De esta manera, el principiante aprende a contar, en primer lugar, con el apoyo del programa y no con el del padrino. La persona que tiene una base sólida en el programa de Alcohólicos Anónimos no se sentirá ofendida si el principiante recurre a otros miembros para obtener consejo adicional o incluso si decide cambiar de padrino o madrina. ¿Existe una sola manera, mejor que todas, de apadrinar a un principiante? La respuesta es no. Todos los miembros son libres de poner el apadrinamiento en práctica según les sugieran sus propias experiencias y personalidades. Frente a los principiantes, algunos padrinos toman una postura más o menos brusca de lo tomas o lo dejas. Otros muestran gran paciencia e interés por la gente que apadrinan. Otros son algo informales, dejando que los principiantes tomen la iniciativa en hacer preguntas o buscar ayuda en situaciones especiales. Cada estilo a veces tiene éxito y a veces falla. El padrino tiene que determinar cuál va a adoptar, según cada caso. La persona con experiencia reconoce el valor de ser flexible, no cuenta con un solo método y a veces probará varios métodos distintos con una sola persona. ¿Cómo puede una madrina explicar el programa de Alcohólicos Anónimos? La madrina explicará el programa de Alcohólicos Anónimos de la manera que sea más natural para ella, y que más facilite que la persona nueva lo comprenda. Algunos padrinos creen que recordar al principiante el primer paso, que son impotentes ante el alcohol y que sus vidas se han vuelto ingobernables, es una parte clave de la recuperación. Muchos padrinos se aseguran de destacar que juntos pueden hacer lo que no pueden hacer solos, mantenerse alejados del primer trago. Dichos padrinos recuerdan al principiante que Alcohólicos Anónimos ofrece un programa práctico que ya ha ayudado a más de 2 millones de personas. Indican que, al enfrentarse con el alcoholismo como problema personal, hay que ser receptivo, y ponen de relieve el hecho de que solo la persona nueva puede decidir si es alcohólica, y si Alcohólicos Anónimos puede ayudarle. Casi todos los miembros que trabajan con principiantes ven el programa desde el punto de vista de su propia experiencia.
Dicen a la persona nueva que nadie es portavoz de Alcohólicos Anónimos y que cada miembro es perfectamente libre de formarse una idea propia del programa. Algunos padrinos hablan del programa de una manera más espiritual que otros. Pero casi todos se refieren a la fuente de fortaleza que se encuentra en un poder superior a nosotros. Indican a la persona recién llegada, que es quien determina el sentido de la frase. Expresa una idea que los individuos de diversas religiones, así como aquellos que no tienen ninguna en particular, pueden aceptar y aceptan en armonía total. Muchos padrinos en las primeras fases de la relación hablan acerca de la significación del anonimato en lo personal y ante el público. El anonimato en lo personal ofrece a todos los miembros protección contra la identificación como alcohólicos, protección a menudo de especial importancia para los principiantes. En la esfera pública, ante la prensa, la radio, el cine y otras tecnologías mediáticas, tales como Internet, el anonimato enfatiza la igualdad de todos en la comunidad, refrenando a aquellos que se aprovecharían de su afiliación a Alcohólicos Anónimos para obtener reconocimiento, poder o beneficio personal. El padrino no tarda en señalar las ventajas del anonimato en la esfera pública. Los padrinos pueden ofrecer ejemplos sacados de su propia experiencia de mantener el anonimato ante el público. ¿Debe un padrino aconsejar la hospitalización? Lo importante es recordar que la hospitalización no es una parte del programa de Alcohólicos Anónimos y que un médico, no el padrino, debe decidir si es necesaria. Los padrinos experimentados tienen cuidado de no hacer de médicos suplentes al lidiar con cualquier etapa del alcoholismo. Un veterano de Alcohólicos Anónimos nos ofrece esta advertencia. La hospitalización u otra asistencia profesional no disminuye de ninguna manera la responsabilidad que tiene el Alcohólicos Anónimos de llevar el mensaje lo mejor posible y de suministrar eficazmente el apadrinamiento. En Alcohólicos Anónimos, no es una buena práctica cargar a otros la obligación de cuidar a un alcohólico, simplemente porque no tenemos suficiente tiempo o porque el alcohólico es molesto o exigente. La mayoría de nosotros recordamos con gratitud la paciencia duradera y la bondad que los miembros más antiguos tuvieron con nosotros cuando éramos principiantes. ¿Cómo puede un padrino trabajar con la familia de un alcohólico? La persona que apadrina puede explicar el programa al cónyuge, a la pareja o a un pariente y decirles que la mayoría de los miembros han encontrado más fácil vivir sin alcohol cuando sus parientes han tomado interés en Alcohólicos Anónimos. Cuando se han informado sobre la literatura de Alcohólicos Anónimos y han asistido a las reuniones abiertas de un grupo cercano. En general, el padrino puede ayudar a la familia del alcohólico a darle la mayor oportunidad de tener éxito en Alcohólicos Anónimos y puede aconsejar a la familia que no esperen demasiado, muy pronto, del alcohólico que se recupera. En algunos casos, las relaciones familiares han degenerado mucho como resultado de la conducta del alcohólico cuando bebía. En esta situación, el padrino no debe hacer de consejero profesional. No obstante, muchas relaciones que estuvieron en peligro han sido salvadas una vez que el problema principal del alcoholismo ha sido controlado. El padrino puede indicar este hecho. También, el padrino querrá que la familia se entere de los grupos de familia Al-Añón y Al-Ateen, compuestos por parientes y amigos de alcohólicos, sean o no sean miembros de Alcohólicos Anónimos. El programa de Al-Añón es similar al de Alcohólicos Anónimos, pero Al-Añón es una comunidad completamente separada. Ayuda a los parientes de alcohólicos a comprender la enfermedad y los efectos que tiene en la vida familiar. En Al-Ateen, una parte de Al-Añón, los adolescentes que tienen padres alcohólicos comparten sus experiencias. Grupos locales de Al-Añón y de Al-Ateen se reúnen regularmente en muchos lugares. Frecuentemente, se puede buscar el número de Al-Añón en la guía de teléfonos. ¿Debe un padrino prestar dinero a un principiante? Esta es,
por supuesto, una cuestión que el individuo, según su propio juicio, debe resolver. Está implicado el hecho básico de que Alcohólicos Anónimos tiene un solo objetivo: ayudar a los alcohólicos con su problema con la bebida. Alcohólicos Anónimos no es una sociedad filantrópica ni una agencia de colocaciones. El dinero, o la carencia de dinero, nunca han sido un factor esencial de la capacidad de una persona para lograr la sobriedad en Alcohólicos Anónimos. El padrino que presta dinero a un principiante lo hace por su cuenta y riesgo, y puede que, haciéndolo, incluso retrase el progreso del principiante hacia la sobriedad. El principiante que recurre a Alcohólicos Anónimos buscando dinero, ropa o trabajo estable, se equivoca de camino. Alcohólicos Anónimos tiene algo mucho más importante que ofrecer: la sobriedad. Las agencias profesionales pueden prestar ayuda de otro tipo si se necesita. Pero muchos alcohólicos, al lograr la sobriedad, pueden solucionar sus propios problemas, familiares, jurídicos o profesionales. ¿Debe un padrino o madrina interceder ante un patrón? Es posible que, al llegar a Alcohólicos Anónimos, un alcohólico ya haya perdido su empleo o pueda estar en peligro de perderlo. Si tiene un trabajo, puede que su patrón no esté informado sobre los alcohólicos y que sepa poco o nada de Alcohólicos Anónimos. La cuestión de si una persona que apadrina debe interceder para preservar el empleo de otro alcohólico depende de las circunstancias particulares del caso. Una cantidad sorprendente de patrones deseosos de que trabajadores competentes recuperen la eficacia máxima, reciben bien la noticia de que un empleado ha recurrido a Alcohólicos Anónimos, y se interesan por conocer mejor el programa de recuperación. Para familiarizar a los patrones con la ayuda que Alcohólicos Anónimos puede ofrecer, se ha preparado un folleto informativo: ¿hay un bebedor problema en el lugar de trabajo? ¿Puede un padrino ser demasiado duro? A algunos padrinos les parece justo ser muy directos con el principiante. Describen el programa de Alcohólicos Anónimos tal como lo entienden. Explican lo que el programa ha significado para ellos. Indican que no hay ningún remedio conocido para el alcoholismo, pero que puede ser controlado. Después de haber hecho estas cosas, dejan que el principiante dé el próximo paso. Si el alcohólico que aún bebe no llega inmediatamente a la decisión de hacerse miembro de Alcohólicos Anónimos, este tipo de padrino no sigue interfiriendo. Esta manera de actuar no carece completamente de compasión. Muchos alcohólicos respetan este enfoque y lo reconocen como un esfuerzo por ser totalmente objetivos respecto de Alcohólicos Anónimos, para evitar la emoción. El programa de Alcohólicos Anónimos está basado en ciertos principios comprobados que un principiante no puede ignorar sin riesgo. El apadrinamiento duro destaca este hecho y usualmente funciona bien para convencer al principiante. La mayoría de los Alcohólicos Anónimos, sin embargo, reconocen que la firmeza exagerada puede alterar al principiante. Debe suavizarla con compasión y comprensión. ¿Puede un padrino ser demasiado protector? Puede ser que algunas madrinas o padrinos, deseosos de ayudar al principiante a alcanzar la sobriedad, tiendan a ser demasiado protectores. Se preocupan demasiado por la gente que apadrinan y tienden a colmarla de atenciones. Al actuar así, corren el riesgo de hacer que el principiante sea dependiente de un miembro individual, más que del programa de Alcohólicos Anónimos. Los padrinos más eficaces se dan cuenta de que los alcohólicos que se hacen miembros de Alcohólicos Anónimos eventualmente tendrán que volar con sus propias alas y llegar a tomar sus propias decisiones. No es lo mismo ayudar a alguien a ponerse de pie que insistir en mantenerlo en pie después. Otro peligro de ser demasiado protector es que puede molestar al principiante hasta que se resienta de los esfuerzos por ayudarle y manifieste el resentimiento volviendo la espalda a Alcohólicos Anónimos. ¿Puede un padrino ser demasiado relajado?
Algunas personas que apadrinan prefieren tomar una postura relajada hacia los principiantes con quienes trabajan. Por ejemplo, de buena gana pasan tiempo con el principiante que se lo pide, pero rara vez se toman la molestia de visitarle entre las reuniones o de ayudarle a ir a las reuniones. En realidad, algunos principiantes prosperan cuando se deja que se las arreglen solos. Pero puede que haya algo de peligro en esta actitud. Un principiante tímido o reservado puede deducir que el grupo y el padrino no se interesan en ayudarle. Muchos miembros actuales dicen que, después de su primer contacto con Alcohólicos Anónimos, tardaron meses o años en comprometerse con el programa, simplemente porque se les había permitido alejarse del grupo. Una cantidad creciente de grupos tratan de evitar esto estableciendo un programa por medio del cual se mantiene contacto con el principiante por unas semanas o unos meses después de que aborda al grupo por primera vez. Véase páginas 23 a 24. ¿Cómo puede una madrina tratar a una principiante que depende demasiado de ella? Durante los primeros días de la sobriedad, a veces una persona recién llegada tiene tanto miedo o está tan desorientada, o con la mente borrosa y tan débil físicamente, que hay que llevarle a cada reunión y ayudarle a tomar decisiones. Pero, depender de la madrina o padrino en esta forma total después de los primeros días de la recuperación puede perjudicar a ambas personas. Ya se ha señalado que nos mantenemos sobrios confiando en el programa, no en un solo miembro. Entonces, en esta situación, se disminuye la probabilidad de que el principiante tenga éxito. Y el padrino puede sentirse acosado por las peticiones incesantes, o halagado y, por eso, dejar que se envanezca peligrosamente. ¿Cómo se puede resolver este dilema sin desanimar al principiante? Muchos miembros de Alcohólicos Anónimos, cuando se les pide apadrinar a alguien, ya se habrán reunido con el principiante y repasado este folleto para así evitar escollos imprevistos. Casi con toda seguridad, la madrina y la principiante habrán hablado de sus compromisos y habrán acordado lo que pueden esperar al principio de su relación. El padrino también habrá animado al principiante a hablar con otros miembros de Alcohólicos Anónimos que llevan mucho tiempo sobrios. Esta puede ser la ocasión para tener una charla sincera en la que la persona que apadrina vuelva a explicar la importancia de aprovechar todo el programa de Alcohólicos Anónimos, así como su inquietud por la posible dependencia excesiva del principiante. Si esta conversación no llega a producir una solución, se puede proponer un apadrinamiento temporal hasta que la persona recién llegada encuentre a alguien con quien se sienta más cómoda. ¿Cómo se puede trabajar con un principiante que rechaza la ayuda? En este caso, el padrino no puede hacer mucho, más allá de asegurar al principiante que le ayudará de buena gana cuando lo necesite. A veces, es aconsejable presentar al principiante a un miembro de Alcohólicos Anónimos que tenga más afinidad profesional o personal con él. El apadrinamiento es una empresa flexible, y los buenos padrinos son, ellos mismos, flexibles cuando trabajan con gente nueva. Tan equivocado es obligar a uno a aceptar ayuda como negarse a dar ayuda cuando un principiante la pide. ¿Qué pueden hacer los padrinos cuando los principiantes rechazan el aspecto espiritual del programa? Ante todo, podemos calmarnos y considerar que el apadrinamiento no significa imponer a los principiantes una sola interpretación de Alcohólicos Anónimos. La mayoría de los hombres y mujeres que han sido miembros de Alcohólicos Anónimos más de unos pocos meses reconocen que el programa está basado en principios espirituales. Al mismo tiempo, se dan cuenta de que algunos alcohólicos han podido alcanzar y mantener la sobriedad sin creer en ningún poder superior personal. Tal vez el padrino debe señalar la diferencia entre las palabras espiritual y religioso. Como dice nuestro preámbulo, Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta o religión y no se exige ninguna creencia religiosa para ser miembro, solo un deseo de dejar de beber.
Por otro lado, la ayuda que nuestro programa ofrece no es ni material ni física, no ofrecemos dinero o medicamentos, solamente ideas y el amor de un alcohólico por otro en Alcohólicos Anónimos. En este sentido, se puede decir que el programa entero, y no solo un aspecto de él, es espiritual y casi todo principiante puede aceptar un concepto definido con tanta amplitud. ¿Cómo debe un padrino tratar las recaídas? Puede ser muy desalentador trabajar con un principiante que logra la sobriedad por un tiempo y luego recae y empieza a beber de nuevo. Puede ser una situación difícil y delicada tanto para la persona que apadrina como para la persona apadrinada. Puede que el padrino tenga la tendencia a considerar al principiante ingrato o incluso a dejarlo por imposible. Sin embargo, los que apadrinamos tenemos que analizar nuestras propias actitudes y seguir un rumbo intermedio entre la crítica dura, que solo haría aumentar el remordimiento del principiante, y la compasión sensiblera que aumentaría su lástima por sí mismo. Por supuesto, el principiante puede estar aún más desanimado y confuso y encontrar muy difícil volver al padrino y al grupo para empezar de nuevo. Por eso, les parece de gran importancia a muchos padrinos tomar la iniciativa y llamar al principiante. Para asegurar que el regreso sea, en realidad, una oportunidad de empezar de nuevo, puede ser aconsejable evitar, en este momento, una autopsia de la causa del desliz. Más bien, el padrino puede ayudar al principiante a orientarse hacia la sencillez del primer paso y la importancia primordial de no acercarse a la primera copa, solo por hoy. Más tarde, es posible que el principiante desee analizar las actitudes que, tal vez, condujeran a la recaída, para protegerse contra una posible repetición. Otra vez, el papel del padrino varía según las personalidades de los individuos en cuestión. Si el padrino se diera cuenta de antemano del peligro, el principiante podría decirle, si tú me hubieras dicho, pero otra persona puede rebelarse por haber sido vigilada. Considerada de una manera realista, la recaída puede convertirse en una experiencia instructiva para el principiante tanto como para el padrino. Para el padrino puede servir de impulso hacia la humildad, una advertencia de que una persona no puede mantener sobria a otra y que el paso 12 dice, tratamos de llevar este mensaje. Los padrinos buenos recalcan ante todo el hecho de que la gente que ha recaído sigue siendo bienvenida en Alcohólicos Anónimos. El éxito de la actividad del apadrinamiento se deriva, en gran parte, de la comprensión y del amor que el individuo y el grupo ofrecen al principiante que puede haber recaído una o más veces, aunque se haya esforzado con toda sinceridad por lograr la sobriedad. ¿Puede un miembro apadrinar al mismo tiempo a más de un principiante? Los miembros de Alcohólicos Anónimos difieren en su entusiasmo por el trabajo de apadrinamiento, en su capacidad de hacerlo y en la cantidad de tiempo que pueden dedicarle. Los miembros que desean y pueden apadrinar varios principiantes no deben ser disuadidos. A la vez, se debe tener conciencia del hecho de que el apadrinamiento es, en cierto sentido, un privilegio que debe ser compartido por tantos miembros como sea posible, y que ayuda a todos los miembros a fortalecer su sobriedad. Además, los miembros que hacen demasiado trabajo de apadrinamiento pueden formarse ideas exageradas de sus propias capacidades e incluso pueden poner su propia sobriedad en peligro. Como lo es en muchas fases de Alcohólicos Anónimos, la mejor guía es el sentido común. Para los grupos que planifican actividades de apadrinamiento. ¿Cómo ayuda el apadrinamiento al grupo? El objetivo primordial de un grupo de alcohólicos anónimos es llevar el mensaje del programa de recuperación a los alcohólicos que quieren y solicitan ayuda. Las reuniones del grupo son un método para lograr esto. Otro es el apadrinamiento. En algunos grupos, la idea del apadrinamiento se amplía hasta incluir el trabajo con alcohólicos en instituciones cercanas y,
por medio de un intercambio de cartas con miembros solitarios internacionalistas, alcohólicos anónimos que viven en el mar y hogareños, personas que no pueden salir de sus casas. Los programas activos de apadrinamiento recuerdan a todos los miembros el objetivo primordial del grupo. Sirven para unir el grupo, haciendo que los miembros se atengan al principio primero lo primero. El apadrinamiento también puede ayudar a un grupo a crear un ambiente acogedor y seguro. La seguridad es un tema serio que afecta a todos los miembros y es importante que los grupos permanezcan accesibles a todos los que buscan la recuperación. El apadrinamiento puede ayudar a mantener al grupo enfocado en el bienestar común. ¿Qué procedimientos puede establecer un grupo para apadrinar a nuevos miembros? Es probable que la actividad de apadrinamiento cuidadosamente planificada dentro del grupo tenga mayor éxito que el apadrinamiento que se deja al azar. Un modelo típico de apadrinamiento planificado dentro de un grupo local puede incluir las siguientes actividades. Un comité de apadrinamiento o un comité de paso 12 que se reúne regularmente, cuyos miembros alternan frecuentemente. Si hay una oficina central o de intergrupo que mantiene una lista de los grupos locales y de miembros disponibles para hacer visitas de paso 12, dicho comité puede averiguar si hay suficientes miembros inscritos en la lista como para cumplir sus responsabilidades. Reuniones regulares de principiantes, que se llaman también reuniones de recién llegados, particularmente en las ciudades más grandes en donde hay muchos principiantes. Un paquete para reuniones de principiantes está disponible en la OSG. La asignación regular a miembros de la función de acoger a principiantes en las reuniones y presentarles a todos. En grupos grandes, los miembros del comité de hospitalidad pueden ponerse distintivos para facilitar que los principiantes los reconozcan. En grupos más pequeños, el secretario simplemente puede pedir a los principiantes que se presenten después de la reunión para que puedan ser presentados a los demás miembros. Otro anuncio sugerido: si alguien aquí no tiene madrina o padrino y quiere tener uno, debe dirigirse al secretario, quien tomará medidas para conseguirle un padrino interino. Según los miembros, en grupos donde se sigue esta práctica, sirve para recordar al grupo el valor de apadrinar y ser apadrinado. Discusiones de los problemas y las oportunidades del apadrinamiento durante las reuniones cerradas. Algunos grupos celebran reuniones especialmente para tener discusiones de esta índole. Una exposición de mesa de publicaciones aprobadas por la conferencia que trata de la recuperación, este folleto inclusive. Un estudio del capítulo 7 del libro grande, Trabajando con los demás. Un método regular, realizado por el secretario o el comité de apadrinamiento, de acoger a principiantes que acaban de salir de instituciones, centros de tratamiento o casas de transición. Por ejemplo, el secretario de un grupo en una prisión puede informar al secretario del mencionado comité que un individuo, que acaba de ser puesto en libertad, va a asistir a una reunión. Luego, se avisa al grupo de afuera que dicho principiante llegará. Si es factible, un miembro puede ofrecerse para ir a recibir al individuo inmediatamente después de su puesta en libertad. ¿Cómo pueden los grupos de alcohólicos anónimos de afuera ayudar a grupos y miembros en instituciones? Se trata esta cuestión en detalle en los folletos Alcohólicos Anónimos en las instituciones correccionales y Alcohólicos Anónimos en las instituciones de tratamiento. Véase también las guías para comités de instituciones de tratamiento y de instituciones correccionales y los libros de trabajo para instituciones correccionales y de tratamiento, disponibles en la OSG. Apadrinamiento de servicio. Un servicio de Alcohólicos Anónimos es todo aquello que nos ayuda a alcanzar el alcohólico que todavía sufre, abarcando desde el paso 12 en sí, una llamada telefónica y una taza de café,
hasta la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para las actividades nacionales e internacionales. La suma total de estos servicios es nuestro tercer legado de servicio, el Manual de Servicio, 12 conceptos para el servicio mundial. El apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos, ya sea para ayudar a un individuo a recuperarse o en el servicio al grupo, es básicamente lo mismo. Se puede definir como una persona que ha hecho algún progreso en su recuperación o en el servicio, que comparte con otra que acaba de comenzar su camino. Ambos tipos de servicio brotan de los aspectos espirituales del programa. A algunos individuos les puede parecer que tienen más que ofrecer en un campo determinado que en otro. La responsabilidad del padrino o madrina de servicio es presentar los varios aspectos del servicio, organizar una reunión, trabajar en un comité, participar en conferencias, etc. Sobre este asunto, es importante que el padrino de servicio ayude a los individuos a entender la diferencia entre atender las necesidades de la comunidad y satisfacer las necesidades personales de otro miembro del grupo. Un padrino de servicio es alguien con conocimientos sólidos de la historia de Alcohólicos Anónimos y que tiene amplia experiencia en la estructura de servicio. El miembro de Alcohólicos Anónimos aprende un nuevo idioma, RSG, MCD, asamblea de área, opinión minoritaria. Se familiarizará con las tradiciones, los conceptos y las garantías, y con el Manual de Servicio de Alcohólicos Anónimos /12 conceptos para el servicio mundial. Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad y otra literatura de Alcohólicos Anónimos. El padrino o madrina de servicio empieza por animar al miembro a participar activamente en su grupo base, café, literatura, limpieza, asistir a las reuniones de negocios o a las de intergrupo, etc. El padrino de servicio debe tener presente que no todos los miembros tienen el deseo o la capacidad para moverse más allá de ciertas esferas y, por eso, el padrino de servicio puede ayudar a encontrar tareas adecuadas a los intereses y aptitudes del individuo. Si cual sea el nivel de servicio que se realice, todos están encaminados hacia el mismo fin, compartir las responsabilidades generales de Alcohólicos Anónimos. Con el tiempo, el padrino de servicio anima al miembro interesado en esta forma de servicio a asistir a las reuniones de distrito y a leer libros sobre la historia y la estructura de Alcohólicos Anónimos. En este punto, el individuo que empieza a realizar esta tarea debe comenzar a entender las responsabilidades de la labor de servicio, así como a sentir la satisfacción de llevar a cabo otra forma de la labor de paso 12. Se debe animar a estos individuos a tomar parte activa en las actividades del distrito y a considerar ser elegidos para puestos de oficiales suplentes del distrito a fin de enterarse de las responsabilidades de los diversos puestos en la estructura de servicio. Es importante que durante este proceso el individuo continúe instruyéndose en los 3 legados, recuperación, unidad y servicio, y que comprenda que el principio de rotación no solo le permite avanzar en el servicio, sino que además les ofrece a los nuevos miembros el privilegio de servir. La rotación les permite comprender también que nadie debe permanecer en un puesto tanto tiempo como para sentir un interés posesivo y de esta manera desanimar a los recién llegados a participar en el servicio. El Dr. Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos, dijo: dedico mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras personas que lo quieren y necesitan mucho. Los motivos que tengo para hacerlo son 4. 1. Sentido del deber. 2. Es un placer. 3. Porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármela a mí. 4. Porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída. La base de todo apadrinamiento es dirigir por el ejemplo. Los padrinos de servicio pueden comunicar a sus ahijados el placer de participar en los trabajos de Alcohólicos Anónimos.
Esto se hace con mayor eficacia recalcando la naturaleza espiritual de la labor de servicio e indicando la utilidad del trabajo más básico y de la fe. Ahora, por medio de los conocimientos y la experiencia, el nuevo miembro es consciente de que, después de la sobriedad, el servicio es nuestro más importante producto. Con este conocimiento, el individuo puede compartir su percepción con otros y asegurar el futuro de Alcohólicos Anónimos. Resumen. La mayoría de los miembros actuales de Alcohólicos Anónimos deben su sobriedad al hecho de que otra persona tomó un interés especial en ellos y estuvo dispuesta a compartir con ellos un don maravilloso. El apadrinamiento es, sencillamente, otra manera de describir el interés especial y continuo de un miembro experimentado que puede significar muchísimo para un recién llegado que recurre a Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda. Los individuos y los grupos no pueden permitirse perder de vista el significado del apadrinamiento, la importancia de tomar interés por un alcohólico perplejo que quiere dejar de beber. La experiencia demuestra claramente que los miembros que sacan mayor provecho del programa de Alcohólicos Anónimos y los grupos que hacen el mayor trabajo por llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, son aquellos para los cuales el apadrinamiento tiene tanta importancia que no se puede dejar al azar. Estos miembros y grupos asumen alegremente las responsabilidades del apadrinamiento. Las aceptan como oportunidades de enriquecer la experiencia personal en Alcohólicos Anónimos y de profundizar la satisfacción que da el trabajar con otros. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. 2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. 4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos, considerado como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 6. Un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero,
propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 7. Todo grupo de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. 8. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. Alcohólicos Anónimos como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Los 12 conceptos para el servicio mundial. 1. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos deben siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. 2. La Conferencia de Servicios Generales se ha convertido, en casi todos los aspectos, en la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra comunidad en sus asuntos mundiales. 3. Para asegurar su dirección eficaz, debemos dotar a cada elemento de Alcohólicos Anónimos, la conferencia, la Junta de Servicios Generales y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivos, de un derecho de decisión tradicional. 4. Nosotros debemos mantener, a todos los niveles de responsabilidad, un derecho de participación tradicional, ocupándonos de que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitida una representación con voto, en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. 5. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un derecho de apelación tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que se escuche la opinión de la minoría, y que las peticiones de rectificación de los agravios personales sean consideradas cuidadosamente. 6. La conferencia reconoce también que la principal iniciativa y la responsabilidad activa en la mayoría de estos asuntos deben ser ejercida en primer lugar por los miembros custodios de la conferencia, cuando ellos actúan como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. 7. La Carta Constitutiva y los estatutos son instrumentos legales, y los custodios están, por consiguiente, totalmente autorizados para administrar y dirigir todos los asuntos de servicios. La Carta de la Conferencia en sí misma no es un instrumento legal, se apoya en la fuerza de la tradición y en las finanzas de Alcohólicos Anónimos para su eficacia. 8. Los custodios son los principales planificadores y administradores de los asuntos de política y finanzas en general. Tienen una función de supervisión fiduciaria sobre nuestros servicios constantemente activos e incorporados separadamente, ejercida mediante su facultad de elegir a todos los directores de estas entidades. 9. Buenos directores de servicio en todos los niveles son indispensables para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro. La dirección básica del servicio mundial que una vez ejercieron los fundadores de Alcohólicos Anónimos, tiene necesariamente que ser asumida por los custodios. 10. A cada responsabilidad de servicio le debe corresponder una autoridad de servicio equivalente y el alcance de tal autoridad debe estar siempre bien definido. 11. Los custodios deben siempre contar con los mejores comités permanentes y con directores de las corporaciones de servicio, ejecutivos, personal de oficina y consejeros bien capacitados. La composición, cualidades, procedimientos de iniciación y derechos y obligaciones serán siempre asuntos de verdadero interés. 12. La conferencia cumplirá con el espíritu de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos,
teniendo especial cuidado de que la conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder, que fondos suficientes para su funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente principio financiero. Que ninguno de los miembros de la conferencia sea nunca colocado en una posición de autoridad desmedida sobre ninguno de los otros, que se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, votación y, siempre que sea posible, por unanimidad sustancial. Que ninguna actuación de la conferencia sea personalmente punitiva o una incitación a controversia pública, que la conferencia nunca realice ninguna acción de gobierno y que como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la cual sirve, la conferencia en sí misma siempre permanezca democrática en pensamiento y en acción.